de algunos malentendidos que existen con la relatividad. Malentendidos. A ver, esto es duro decirlo, pues. Malentendido. ¿Quién es el que malentiende, cierto? El que malentiende es el maestro, el que malentiende el sistema, el que malentiende el estudiante, el que malentiende el físico. No voy a achacarle a nadie el malentendido, digamos que vamos a asumirlo como sociedad, pero de alguna manera creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, si no, digamos que en este rato, posiblemente lo van a estar a medida que vaya desarrollando pues cada uno de los segmentos. El primer malentendido tiene que ver con la idea de que la relatividad trata, y aquí esta es una palabra que también es un poco imprecisa desde el punto de vista filosófico, epistemológico, trata sobre ¿qué? Trata sobre naves espaciales y agujeros negros. ¿Quién no asocia la relatividad a estos dos, a estas dos cosas? A las naves espaciales y a los agujeros negros. Por la misma razón, uno puede pensar que entonces, si usted no está hablando de naves espaciales ni de agujeros negros, entonces ¿para qué va a hablar de relatividad? ¿Sí o qué? Esta es, digamos, incluso un malentendido que a veces se convierte en excusa para no hablar de relatividad con jóvenes o no hablar de relatividad incluso con profesionales. ¿Cómo aclarar este malentendido sin todavía argumentarlo completamente? Hombre, es cierto que a bajas velocidades, como vamos a ver, y en campos gravitatorios débiles, los números de la teoría newtoniana son precisos. Los números son bastante precisos. Son precisos. ¿Qué significa que son precisos? Son precisos significa que si bien no dan el valor exacto de las cantidades, ni siquiera en situaciones ideales, dan al menos un valor tan cercano al valor exacto que vos lo puedes utilizar en contextos como el contexto de la ingeniería, ¿cierto? O incluso el contexto de la vida cotidiana. Pero hay un problema, y es que ese malentendido supone que los números son lo más importante de una teoría. Si bien, digamos, los números de la teoría newtoniana son precisos, los conceptos de la teoría newtoniana son incorrectos. Ojo, incorrectos a todas las velocidades y a todas las intensidades de los campos gravitatorios. Un concepto como el concepto de masa de la teoría newtoniana es incorrecto desde el principio. Incluso un cuerpo en reposo tiene una masa que no es la masa de la teoría newtoniana. Otro concepto, por ejemplo, el concepto de la caída libre, la razón de la caída libre en la Tierra, en un objeto con un campo gravitacional débil, es un concepto, digamos, si bien el tiempo de caída es el mismo, o es aproximadamente el mismo que predice la teoría la teoría newtoniana, la razón es absolutamente incorrecta. Absolutamente incorrecta. No, los cuerpos no caen porque hay una fuerza extraña magnética que atrae los cuerpos hacia la Tierra. Entonces, hay una frase que yo quiero dejar aquí sobre el tintero, y es la idea de que la verdad, entre comillas, la verdad, digamos, no depende de la velocidad ni de la intensidad del campo gravitatorio. ¿Cierto? La verdad expresada en la teoría de la relatividad no depende de la intensidad del campo gravitatorio ni la velocidad. No debemos entonces abandonar una teoría porque los números de otra sean mejores. Esto es lo importante para decir aquí. Muy bien. Un segundo malentendido. Las matemáticas de la relatividad son superiores. ¿Cierto? Es decir, para poder trabajar con la relatividad necesitamos unas matemáticas que obviamente superan el dominio de aprendices, digamos, que están comenzando con la física, e incluso superan el dominio de personas que ya tienen una formación física universitaria. Este malentendido, porque es un malentendido profundo, es un malentendido que desconoce, por ejemplo, el hecho de que las matemáticas de la teoría newtoniana, en la versión original de Newton, de los Principia, son matemáticas superiores. O sea, si el que haya intentado entender los Principia se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Los Principia estaban escritos, Principia de Newton,
los Principia de Newton, estaban escritos en un lenguaje matemático que dominaba a la gente, que tenía un altísimo dominio de la geometría, tanto la geometría, especialmente la geometría euclidiana. Otro texto clásico en donde las matemáticas eran absolutamente, digamos, difíciles, el Tratado de Electromagnetismo de Maxwell, ¿cierto? El electromagnetismo de Maxwell, un libro que incluso ustedes pueden encontrar en las bibliotecas. En la biblioteca, por ejemplo, todas las bibliotecas universitarias con seguridad tienen una copia del Tratado de Electromagnetismo de Maxwell, y cualquier persona que haya enseñado, ¿cierto?, la interacción electrostática o el principio de funcionamiento de un motor a un niño de quinto, se daría cuenta rápidamente que no podría hacerlo con el libro de Maxwell. Entonces, no se trata de que la relatividad tenga unas matemáticas superiores. Se trata de la manera como la relatividad es presentada a los aprendices, o la manera como la relatividad es presentada al mundo. En particular, en el caso de Newton, hubo un gran matemático y físico, astrónomo, un gran intelectual, el señor Leonhard Euler, que fue uno de los que tradujo la física newtoniana a un lenguaje más comprensible para el general. A Euler le debemos la forma que tiene la teoría newtoniana que vemos en los libros universitarios de física. A Euler le debemos la ley de acción y reacción, le debemos la forma F igual a masa por aceleración, le debemos las cosas que todos, digamos, creemos supremamente familiares y sencillas. En realidad fue una traducción didáctica de la teoría de Newton. En el caso de Maxwell, si bien, digamos, ya la historia reciente está mucho más llena de nombres, hay un nombre que yo recuerdo bien y es el nombre de Gibbs, un físico también del siglo XIX, que logró escribir el electromagnetismo de Maxwell utilizando unas matemáticas mucho más digeribles. En particular, la teoría de Maxwell está escrita en su libro original como una teoría algebraica muy compleja, y Gibbs le introdujo la notación vectorial, que es la que utilizan todos los estudiantes de ingeniería del presente. Cuando uno escribe las ecuaciones de Maxwell, o cuando uno escribe cómo el campo eléctrico se calcula a partir de la carga, esa es notación de Gibbs, no es la notación original de Maxwell. De esa misma manera, no podemos decir que las matemáticas de la relatividad son superiores porque las traducciones didácticas que ya hemos visto tienen matemáticas superiores. Es obvio que si uno lee los artículos originales de Einstein, incluso traducciones divulgativas y didácticas recientes de esos libros, esas matemáticas son difíciles. Pero tenemos que seguir intentando y buscando, y muchos autores lo han hecho, no soy yo el único que lo ha intentado, tenemos que seguir intentando y buscando una traducción, digamos, didáctica y sencilla, buscando una traducción didáctica y sencilla de la teoría, digamos, de la relatividad de Einstein. Este ejercicio que estamos haciendo aquí justamente es eso, es un ejercicio para conjurar o para que exorcicemos este malentendido. Otro malentendido, digamos, muy común es que la relatividad solo es para físicos. La relatividad solo es para físicos. ¿Qué les parece ese malentendido? Es un malentendido bastante común y es el malentendido que me motiva a llevar esta presentación a un público más amplio que al de los físicos. Yo quiero que esto llegue a ingenieros, quiero que llegue a licenciados, ¿cierto? Quiero que llegue a estudiantes de ciencias de otras disciplinas que no solamente... ¿Qué pasa? La relatividad es ciencia. Lo que descubrieron los Einstein hace parte del acervo cultural y científico de la humanidad. Y por la misma razón, la relatividad es para todos, no tiene sentido usted restringir el terreno en el cual habla de relatividad al terreno de los físicos. Esto es una cosa que debería pensarse desde el principio. Los profesores, los padres de familia deberían enseñarle relatividad a sus hijos. De la misma manera que de forma muy espontánea le enseñan sobre el mundo natural, les explican por qué los árboles son verdes, ¿cierto? Les explican por qué los gatos son como gatos y los perros son perros, ¿cierto? Les hablan de la diversidad sexual, ¿cierto? Son cosas que la ciencia nos ha contado, que la ciencia nos ha explicado, y los padres educan a sus hijos en estas ideas. ¿Por qué no hacer lo mismo con la teoría de la relatividad? Es más, inclusive los ingenieros, que de pronto son de los más prácticos, que dicen yo conozco lo que tenga que conocer para, digamos, resolver mis problemas, están llamados a que entiendan la relatividad
en el sentido de que es que ser ingeniero no significa solamente utilizar unos números, sino también utilizarlos con conocimiento de cómo funcionan. Si el ingeniero solamente utilizara números, posiblemente toda esa física que les enseñamos a los ingenieros no valdría absolutamente la pena, iríamos al grano, pero no es así. Los ingenieros ven toda la física porque son científicos, y los científicos pues obviamente deben conocer la relatividad. Muy bien, y el, digamos, último malentendido de muchos que se pueden identificar es la idea de que no se puede enseñar relatividad a niños y jóvenes. No se puede enseñar relatividad a niños y jóvenes. Esta idea, que es una idea en la que se basan muchos, no sé, pedagogos, en sentido pues de teóricos de la pedagogía, y digamos, personas que trabajan con la educación de niños y jóvenes, es una idea que ha recibido clara contradicción en el hecho de que hay países en el mundo donde la relatividad se enseña en la escuela. En España, por ejemplo, en España, los textos de física del colegio del bachillerato, primero y segundo de bachillerato, tienen incluido el tema de la relatividad en el contenido de la clase. O sea, estamos hablando de jóvenes que están, pues, digamos, más o menos en los 13 años. Son jóvenes, son niños. Ahora, ¿cómo son? Digamos, hay autores que han criticado, que los critican, pero por lo menos lo están intentando incluir la relatividad, digamos, en el colegio. Otra cosa que contradice la idea de que no se puede enseñar a niños y jóvenes es que utilizando el mismo razonamiento de que es que la relatividad, tal vez por su complejidad, por su enfoque, ¿cierto? Tal vez porque trata de cosas que no le interesan a en la vida cotidiana, pues, ¿para qué se las vamos a enseñar a los niños? Pero uno podría pensar que con ese mismo razonamiento, digamos, usted no podría enseñarle biología molecular a los niños. O usted no podría enseñarle teoría atómica a los niños. Y perdónenme, pero ¿alguien ha visto un niño que no sepa, ¿cierto?, cuáles son las partes del interior de la célula? Que no sepa para qué sirve una mitocondria. Claro, hay muchas críticas. ¿Y usted para qué le enseña para qué sirve una mitocondria? Claro, es que lo que pasa es que nos excedemos en los detalles de la biología molecular, pero se lo enseñamos. O por ejemplo, eso es biología celular, biología molecular. ¿Conocen algún niño que no haya oído hablar nunca del ADN? Así sea como una referencia rápida. Y de los átomos, a los niños, ¿a qué edad? ¿Qué edad tienen los niños en el momento en el que les metemos un gol como ese? El gol de los átomos, de que existen los átomos, y nunca los mostramos. Entonces, esa es una idea, digamos, que yo podría mencionar dos ejemplos: biología molecular, de paradigmas modernos, biología molecular y teoría atómica, paradigmas modernos de la física, de la ciencia, que se le enseñan a los niños sin susto, sin miedo. Ahora, hay otro detalle muy interesante, y es la idea de que muchos piensan que la relatividad no está presente en la vida cotidiana de los niños, ni en la vida cotidiana de nosotros. Y eso es completamente falso, categóricamente falso. ¿Por qué? Les voy a mencionar el fenómeno relativístico más cotidiano que existe. El fenómeno relativístico más cotidiano que existe. No estoy hablando del GPS. Posiblemente algunos pensarían, el GPS siempre se lo citan. El fenómeno relativístico más cotidiano que existe es este. La caída libre es un fenómeno relativístico. Sin relatividad no es posible explicar por qué los cuerpos caen. Sin relatividad no es posible explicar por qué los cuerpos caen. La relatividad provee una explicación fundamental a la caída libre. Entonces miren, no se trata de que no hayan fenómenos en la vida cotidiana en los que no esté presente la relatividad. No, se trata de si estamos dispuestos a admitir que fenómenos que eran considerados newtonianos, fenómenos que eran considerados como parte del contexto de la teoría newtoniana, si estamos dispuestos a admitir que esos fenómenos ahora son explicados por la teoría de la relatividad. La caída libre está en la teoría newtoniana, pero la caída libre en la teoría newtoniana solamente es una descripción del fenómeno.
en la teoría de la gravedad está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el mismo fenómeno. Podemos poner a los niños a jugar con péndulos, con cosas. Y con esos fenómenos les explicamos relatividad. Simplemente lo que tenemos que atrevernos a hacer es cambiar los conceptos. Ya no decirles, yo los invito a todos para que lo hagan, nunca más a un niño, porque no es cierto que los cuerpos caen porque son atraídos por la Tierra. Nunca más a un niño le diga eso. Yo soy pues un poco categórico y tengo este tono, pero es porque, por aquella famosa frase que dice que la verdad es un cierto tono de voz, ¿cierto? Es simplemente una herramienta retórica. Obviamente hay muchas cosas para discutir aquí. Muy bien, entonces esto es un poco para hablar de estos malentendidos.